Pues buenas tardes, es un absoluto placer estar aquí en el Prado, en una de las... El año pasado ya hubo cierto arranque, pero es todavía, puedo decir que es una de las primeras actividades presenciales que estoy teniendo. Trabajando en la UNED no hubo muchos cambios en la enseñanza, en el modelo de enseñanza durante la pandemia, y para mí siempre es un placer hablar en directo y tener un contacto con el público. Quiero agradecer la presentación y quiero agradecer, por supuesto, la invitación a formar parte de este curso, que tiene un plantel de profesores e investigadores en el mismo, que es fabuloso. Quisiera comenzar con esta imagen, que es un pequeño retrato que he ejecutado hacia 1490 por el pintor florentino Domenico Ghirlandaio. Hoy está en el Museo del Louvre. Ahora es visto como una de las pinturas más singulares del siglo XV. Ahí vemos en él a un hombre en edad madura, anciano ya en el momento en el que es retratado, acogiendo en sus brazos a un niño que está junto a él, posiblemente su nieto, y ambos se miran con ternura. Ese cruce de miradas es, en mi opinión, uno de los más humanos que tiene la pintura del Renacimiento. Y más allá de la rareza de esta composición familiar, con las dos figuras abrazándose o acercándose la una a la otra, en esta mirada, en esa ternura, yo creo que está gran parte de la excepcionalidad que tiene este cuadro. Es cierto que hay otros grupos familiares en la pintura del siglo XV, otros retratos familiares en fechas parecidas al anterior. Podemos recordar este retrato que vemos a la izquierda, a su izquierda, de un padre, una madre y un hijo, por un maestro ferrarés desconocido, probablemente según los que han estudiado este cuadro, quizá fuera Antonio da Crevalcore el autor. Y aquí vemos a estos personajes, incluidos en ellos el halcón que está posado en la mano del padre. Vemos cómo también se comunican, cómo se miran y cómo se tocan también. Lo hacen de otra manera, sin embargo, de una manera distinta al retrato anterior. Aquí hay una estricta jerarquía, aquí hay una rigidez. Los ojos, las miradas están jugando un papel importante en la manera en la que se relacionan las figuras, pero en cierta manera la función que tienen estas miradas es justamente transmitirnos la solemnidad que tiene la escena. A su derecha vemos otro retrato de Ghirlandaio, que también está en el Louvre, y no está en el Louvre, perdón, está en Nueva York, en el Met, y es el de Francesco Sassetti y su hijo. Aquí tampoco encontramos, en mi opinión, una comunicación equiparable a la que veíamos en el retrato anterior. El rostro de Sassetti padre está muy repintado, estaba muy dañado y fue repintado en el siglo XIX, y eso pues, nos puede hacer tener ciertas dudas sobre el gesto. La posición del hijo es muy parecida a la del retrato del anciano con el nieto, pero aunque el rostro del padre tenga esos repintes que nos hacen dudar, la propia postura general nos hace ver que no es lo mismo. Aquí hay una formalidad de la interacción que es muy superior a la del retrato anterior, ¿no? Sigue siendo un retrato excepcional en cierta medida. Bien pudiera ser que la conexión más cercana de este retrato esté en otro tipo de escenas. Las Virgen con Niño, las Madonne col Bambino del primer Renacimiento, son justamente conocidas por el interés que se depositó en naturalizar las figuras, sus expresiones y la interacción entre ellas, ¿no? Esto se hacía con el propósito, como sabemos, de enfatizar el carácter humano que tenía el Jesús niño. Esta, también de Ghirlandaio, hoy en la National Gallery de Londres, también en una fecha similar al retrato, nos muestra una composición que en mi opinión es más comparable, y también un cruce de miradas que es más similar. Sin embargo, el efecto de esa naturalidad, de esa viveza, en mi opinión, también no es tan acusado. El propósito del pintor por favorecer la naturalidad está ahí, también la utilización de recursos compartidos en ambas pinturas, pero el tema religioso tiene un peso que nos marca una distancia. Es difícil sustraer nuestra visión de la naturaleza religiosa que tiene este cuadro, y no podemos verlo con tanta facilidad como algo susceptible de ser visto como una sencilla y espontánea escena familiar. Podríamos decir que la mayor evidencia de la cercanía que es posible sentir ante este retrato
es la constatación de que su aspecto no queda muy lejos de cualquier fotografía familiar actual tomada al instante, de cualquier fotografía que pudiera estar hoy almacenada en la memoria de un teléfono móvil. Y, sin embargo, hay una distancia sustancial que afecta a la sustancia, a la naturaleza. Esta imagen no es una fotografía que congela un momento vivido, sino que es una pintura que está compuesta y, sobre todo, que está pensada. Es una pintura, sabemos, probablemente realizada tras el fallecimiento, tras la defunción del personaje principal, posiblemente sin una referencia real para el espacio en el que se nos colocan las figuras en el cuadro. Y con total seguridad es una pintura, es una imagen sometida a un proceso de decisión, de toma de decisiones relevantes sobre cómo tratar los rasgos físicos de los retratados en relación con su fisonomía y también cómo retratar sus actitudes. Esta espontaneidad que se sugiere en la pintura es el resultado de una construcción artificiosa, tan artificiosa y tan intencional como aquella que tenía la Madonna anterior. En este afortunado caso de este retrato, se conserva un dibujo compañero, también de Ghirlandaio, que hoy está en Copenhague. En ese dibujo vemos al mismo anciano, lo vemos tomado del natural, es decir, retratado frente a él, y probablemente esto se hizo en su lecho de muerte, imitando ese modelo de la memoria del aspecto del difunto que tenía en el modelo clásico las máscaras de cera mortuoria. Después hablaremos de ella. Probablemente Ghirlandaio hizo el retrato pintado en un momento posterior, tomando el dibujo como modelo, como base. Y es interesante ver que no modificó las facciones, salvo para corregir ligeramente las huellas físicas que había dejado la defunción en el rostro del abuelo, y para dar cierta animación y cierta expresión al anciano, ¿no? Con eso favorecía esa relación con el nieto, por eso favorecía la humanidad y la viveza del conjunto. Bueno, eso es muy interesante porque el hecho, en fin, este retrato con esa nariz tan deforme que tiene el anciano es especialmente interesante porque el hecho de que no retocara esa deformación que vemos tomada del natural en el dibujo y que vemos mantenida tal cual en el retrato es muy relevante. Se ha escrito mucho sobre esto. Por ejemplo, Lon Campbell ha insistido, ¿no?, en cómo el mantenimiento de esta deformación contradecía toda la teoría fisonómica sobre la relación que existía entre las virtudes y la perfección del rostro, ¿no? En estas circunstancias, este mantenimiento demuestra que rasgos como esta nariz, se convertían en signos de identidad y también que el mantenimiento de una apariencia física reconocible, con un aspecto tan particular como este, era algo importante en el retrato como memoria. Todas estas son decisiones que el pintor tomó de una manera consciente, negociando las necesidades y los intereses que tenían sus clientes, y también en una conversación con la tradición pictórica anterior. El apercibimiento de esa tensión entre la naturalidad que pretende la imagen y la complejidad que tiene su construcción es un buen punto de partida para que nos planteemos algunas preguntas aquí hoy sobre la posición que tenían los retratos en la cultura visual del siglo XV. Frecuentemente se ha señalado este momento, el siglo XV, como el inicio o el afianzamiento, sobre esto hay debate, del retrato autónomo moderno. Y se han lanzado muchas preguntas sobre cómo surgió este retrato de manera autónoma, independiente de las composiciones, sobre cuál fue su relación con la construcción social de la identidad del hombre moderno, construcción social de la identidad del hombre moderno, que se entendía también como otra de las características del Renacimiento en esa tradición del pensamiento de Jacob Burckhardt, iniciada en el siglo XIX. Bueno, vamos a hablar ahora un poco, voy a centrar esto como en varios apartados. El primero sería la imagen, el retrato como imagen. Bueno, entre las distintas teorías, y aquí enlazo con la presentación donde estaba el resumen de esta conferencia, entre las distintas teorías que el pensamiento artístico del Renacimiento había formulado para explicar cómo y de dónde surgieron las imágenes, había una de ellas que lo ligaba, o varias de ellas que lo ligaban con el retrato. El retrato sería la imagen primigenia en este pensamiento clásico.
En 1435, el tratadista italiano Leo Battista Alberti comenzaba su tratado sobre la pintura de Píctora. El inicio de su tratado, las primeras frases justamente decían, son frases muy conocidas, que la pintura tiene en sí misma una fuerza tan divina que no solo, como dicen de la amistad, hace presentes a los ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Prácticamente al mismo tiempo, 3 años antes, en 1432, Jan van Eyck fechaba en Flandes este notable retrato masculino. Retrato de un personaje que todavía nos es desconocido, por más que haya diversas hipótesis de identificación basadas en el apelativo griego Timoteos, que aparece dibujado en ese pretil. Estas hipótesis han apuntado hacia algún personaje de la corte de Felipe de Borgoña, quizás en la persona de un escultor o quizás en la persona de un músico, aunque lo cierto es que no hay ninguna certeza, ni siquiera en esa dirección, podríamos decir, artística para el retratado. Lo que nos interesa ahora es que este nombre, Timoteos, aparecía, como decía antes, grabado, dibujado en ese murete de piedra junto a la firma del pintor y junto a una inscripción de gran tamaño, que es probablemente la única que puedan ver con claridad, en la que cifraba la leyenda Leal Souvenir, leal recuerdo, ¿no? Como decía antes, esta inscripción, que es probablemente la única que puedan ver a esta distancia y en la fotografía, es la que enmarca toda la composición y es la que define el horizonte de interpretación que tiene este retrato. Y enseña la presencia de esta inscripción, que enseña que la capacidad que tenía la pintura para sostener el recuerdo fiel del ausente, ese leal souvenir, es lo que domina el género del retrato y lo hace incluso de manera explícita a través de la inscripción. En la caracterización clásica que este retrato hizo Irwin Panofsky, al que dedicó un estupendo artículo hace ya bastantes décadas, este retrato no solo sería el único de entre los realizados en Flandes en el siglo XV que estaría mirando directamente a Italia, al mundo clásico, mejor dicho, como modelo, mejor que a Italia, sino que el modelo que estaría tomando sería el de las estelas funerarias que era frecuente ver en el mundo de las riberas del Rin y en Francia en general. Es decir, el mundo de las estelas funerarias, del recuerdo de los difuntos en el mundo clásico. Estas ideas sobre la relación entre retratos y fuentes clásicas se extendieron muy rápidamente por toda Europa y tenían su origen en diversas fuentes literarias y especialmente en Plinio el Viejo, con el que sabemos que estaban particularmente familiarizados tanto Leo Battista Alberti como Jan van Eyck. Plinio había establecido varios posibles orígenes para la imagen y estos distintos posibles orígenes guardaban de manera general una relación directa con el retrato y con el mundo funerario. Así estaban como posibles orígenes de la imagen el dibujo del contorno de la sombra del amado por parte de una muchacha de Corinto, los bustos de los antepasados que exhibían en sus casas los nobles romanos o los escudos y los expolios conseguidos en las victorias militares. Decía Plinio, su origen, el de la imagen, lleno de virtud, fue que se pusiese en el escudo el verdadero retrato de aquel que le hubiese usado trayéndole en las batallas. Esto en una traducción española del siglo XVIII que luego utilizaremos más adelante. Estos escudos, decía Plinio, se colgaron después en las puertas de los templos y en los zaguanes de las casas, sirviendo como sustento para la memoria de los antepasados y la memoria de sus hechos militares. En fin, todas estas distintas variantes tenían lecturas sociales y políticas que hicieron que la recepción de este pensamiento clásico fuera muy amplia en el pensamiento histórico y en el pensamiento social del humanismo, que contempló al retrato, al tiempo, como decíamos antes, como imagen primigenia, como expresión básica del poder, soporte para la nostalgia y campo privilegiado de la experimentación artística. Naturalmente, estas referencias clásicas se entrecruzaron con otras tradiciones en torno a la representación de los donantes religiosos, por ejemplo, como ha estudiado Marianne en Bournay-Bacot, o también en torno a la conexión emblemática que existía entre retratos y blasones. Esta cuestión es particularmente interesante para mí. Como indicó Hans Belting, tanto el retrato como los blasones se hallaban en mitad de un conflicto por la representación de dos cuerpos.
El cuerpo natural, el físico, el evidente, el cuerpo genealógico, que es el cuerpo espiritual en cierta medida. Y con frecuencia los dos, el retrato y blasón, podían contaminar las lecturas. El blasón, gracias a su origen en los expolios bélicos, era otra de esas imágenes primigenias a las que se había referido Plinio. Y podía confundirse con el retrato, como decimos, por ese interés por cruzar individuo y linaje. Los blasones son personales, pero los blasones son también familiares. La diferencia entre retrato y blasón estaba en que ese acento compartido entre los dos por la caracterización modal se veía desplazado en los retratos por el valor que el retrato otorgaba al simulacro de la realidad, a la similitud con lo visible como elemento fundamental para la memoria. Cuando nos encontramos ante tablas como esta que vemos aquí, una tabla de Van der Weyden que se conserva en el Art Institute de Chicago con un retrato de un noble borgoñón llamado Jean Rot, pues cuando nos encontramos con tablas como esta, vemos perfectamente esa relación tan íntima que existe entre retrato y blasón y vemos que son justamente las dos caras de esa teoría clásica sobre la imagen, y más en casos como este, en el que nos encontramos con una tabla que tiene en el anverso el retrato y en el reverso el blasón. Es interesante que esta tabla formaba parte de un díptico en el que se encontraba junto a una imagen de la Virgen, que se conserva y se conoce hoy, está en el Museo de Bellas Artes de Tournai. Esa otra tabla del díptico tenía a la imagen de la Virgen por el anverso y también tenía el blasón de Rot en el reverso. Cerrado el díptico, se nos ofrecía por las dos caras el escudo de armas, como un retrato de las virtudes del linaje. Abierto nos enseñaba la presencia física del rostro de Rot y también la presencia física de la Virgen. Para las élites italianas del siglo XV, nos bajamos a Italia ahora, el arquetipo del realismo, del retrato funerario romano, ofrecía un modelo de imitación perfecto. Y era perfecto gracias a que este retrato funerario romano tenía unas implicaciones ideológicas en torno a la memoria de las virtudes del fallecido, como elemento tanto de cohesión familiar como elemento de cohesión en los grupos políticos, que se les hacía algo especialmente útil para las necesidades que tenían en el siglo XV. Aquí tenemos un retrato encargado por el farmacéutico, porque era farmacéutico, pero también político y humanista florentino Matteo Palmieri, encargado al escultor Antonio Rossellino en 1468. Le encargó un busto con la idea de que se exhibiera en la puerta de su casa y que estuviera allí durante generaciones, como realmente estuvo hasta el siglo XIX. Y cuando lo hizo, él no estaba pensando en una referencia vaga al mundo clásico, no estaba pensando voy a hacer esto porque está de moda recuperar lo que hacían los romanos, ni estaba pensando en una copia, digamos que más o menos irreflexiva de cómo funcionaban estos bustos romanos. Palmieri buscaba, en cambio, una conexión directa y muy consciente con los valores cívicos, con los valores políticos y culturales que explicitaban aquellas fuentes clásicas que él conocía bien. Su texto más conocido es De Vita Civile, y ahí él cuenta cómo había estudiado durante largo tiempo todas estas fuentes de carácter histórico del mundo clásico y que eso le había llevado a él a defender la necesidad de la imitación de los valores de aquellos antepasados que habían sido virtuosos. Esta recuperación del modelo de retrato al busto, al modo romano, tiene que interpretarse ahí, dentro de un universo muy amplio de referencias clásicas que tienen que ver con la representación social, pero sobre todo hay que entender que se hace de una manera consciente. Las personas que encargaban estos bustos conocían al pie de la letra los textos clásicos que explicaban para qué habían servido en el mundo clásico. Es interesante ver también este proceso a la luz de algo que ha preocupado mucho a la historiografía, que era cómo se ha ido formando ese retrato autónomo que comentaba yo antes. Según Plinio, es decir, en la tradición mítica del mundo clásico, como decía antes,
el retrato sería la imagen primigenia, sería la primera imagen que aparecería. Y desde esa imagen primigenia nos vendría después la pintura. El relato humanista adoptó y siguió fervientemente esta narrativa. Pero, sin embargo, como historiadores, sabemos que fue al contrario. Sabemos que primero se estableció la pintura narrativa y de ahí fue liberándose poco a poco el retrato, que tuvo que encontrar, digamos, su espacio, dejando fuera tanto a la narración como al icono, que era el otro origen, ¿no? Y resulta, para ver estas tensiones, resulta ilustrativo ver esta otra pintura en relación con el retrato anterior. Esto es, aquí tenemos un retrato de Palmieri junto a su esposa, Nicolosa dei Serralli, como donantes de esta Asunción de la Virgen que pintó Francesco Botticini en 1475 para la capilla funeraria de Palmieri en San Pier Maggiore en Florencia. Aquí, con la llanura al fondo, vemos el retrato de Palmieri como una representación fidedigna en la que hay unos rasgos particularizados, pero es una representación más convencional que la que aparece en el busto. El retrato siempre es una representación de los rasgos físicos y de los rasgos morales de una persona. Sin embargo, el resultado podía ser muy distinto al estar cada modelo de retrato, cada género, cada soporte, cada técnica, sometidos a reglas y a horizontes de expectativas que podían producir resultados dispares. Ese entonces novísimo horizonte recuperado del retrato republicano romano empujaba hacia un realismo que no siempre era fácil en una pintura devocional que estaba sometida a unas tradiciones de mayor recorrido. Y podemos introducir otro retrato más de Palmieri, que es este que aparece, atribuido también a Botticini, retomando el modelo clásico de la medalla y del busto, en un dibujo que cerraba la copia manuscrita del ejemplar manuscrito mejor y más lujoso encargado por él de su Vita Civile también. Bien, es interesante que en este juego de diferentes variantes, de diferentes referencias que están actuando en la manera en la que se encargan, se realizan y se perciben los retratos, todos ellos enlazaban cierta función que solo podemos explicar en términos de antropología, de conexión y de sustitución de las personas. Es interesante que los retratos de Palmieri y de su mujer en este cuadro, pese a ser más convencionales, pese a ser menos cercanos probablemente al aspecto real de los personajes, no por ello dejaban de tener una fuerte identificación con los retratados. Se ha estudiado mucho cómo la forma en la que está representada la Asunción en este retrato es una forma que conecta y que representa ideas que Palmieri contaba en su La Città della Vita, y reflejaba la vieja doctrina sobre la preexistencia de las almas, que era considerada herética desde antiguo y que provocó un fuerte debate en la Florencia de finales del siglo XV sobre su obra y que fue condenada, si no oficialmente, sí socialmente. Bueno, pues se sabe que eso colocó al retablo en una posición controvertida, que fue ocultado a la vista de la gente y que incluso, eso es lo interesante, los rostros de Palmieri y de su mujer fueron dañados como una especie de damnatio memoriae de este personaje que durante varias generaciones fue considerado un hereje, pese a que había sido enterrado con honores en Florencia, que era algo extraordinariamente extraño en la Florencia republicana. Bueno, aquí tenemos uno de esos retratos, que son representaciones al busto, más directamente relacionados con ese modelo clásico de retrato funerario romano que comentábamos, y más concretamente con el retrato funerario de época republicana, en la que la fidelidad a los rasgos físicos es todavía mayor. Es un retrato, de Pietro Mellini, hecho por Benedetto da Maiano, en el que sabemos, viendo el rostro del personaje, que probablemente este retrato parte del uso de una mascarilla mortuoria en cera, al modo de los romanos.
Bueno, cuento esto porque esa mascarilla realizada en cera al modo de los romanos permitía llevar el simulacro, la simulación de la realidad, del parecido físico, un paso más adelante. Plinio, y también el eco de Plinio en la Edad Moderna, tenía muy claro que toda imagen era una representación de la realidad, que tenía como fin promover el recuerdo, como decíamos antes. De tal manera que el recuerdo se sustentaba sobre la mímesis de la realidad, sobre este simulacro, sobre el parecido. Y esto es algo especialmente, particularmente importante en el caso de los retratos. Como decía antes, no hay verosimilitud más grande que la que se puede extraer de la transposición directa del rostro a través de las mascarillas. Bueno. Esto es un modelo relativamente frecuente. En Florencia hay otros, por ejemplo, Antonio Rossellino, a quien vimos antes trabajando para Palmieri, pues tiene el conocidísimo retrato de Giovanni Cellini, también basado en otra mascarilla mortuoria. Es un mundo el de la transposición de la cera a la piedra, que es particularmente interesante, porque también en la misma Florencia del siglo XV se están realizando otros retratos en cera, que son de los que no se han conservado, pero que son muy conocidos. Retratos que se hacían como exvotos para colocarse en varias iglesias y sobre todo en Santísima Annunziata. Se pensó durante mucho tiempo que esos retratos eran también retratos extraordinariamente fidedignos. Hoy la historiografía tiende a pensar que no lo eran tanto, aunque bueno, eso se hace a partir de algunas fuentes literarias y tampoco tenemos certeza sobre ellos. Pero lo interesante aquí es que tanto las mascarillas funerarias como esas figuras de cera votivas, muchas veces a tamaño natural, que se colocaban en iglesias, que parecían, en fin, como ha dicho algún historiador, el parecido más grande que tenían esas iglesias con algo es ir al Museo de Cera de Madame Tussaud, ¿no? Pues esas figuras tenían un fuerte y potentísimo valor antropológico, por el que, por ejemplo, se limitaba a quién podía o no podía retratarse y colocarse en esos lugares, y un valor de sustitución, un valor casi mágico de las figuras colocadas en estos espacios en sustitución del donante. Bueno, y todo ello giraba en torno a esta idea del simulacro, de la capacidad para representar, como decíamos antes, de manera fidedigna los rasgos del retratado. Y eso es algo que está en la escultura, pero que está también en la pintura. Hasta cierto punto podemos decir que la historia de la pintura y la historia del retrato en el siglo XV es la historia de la progresiva adopción de recursos técnicos y de recursos compositivos que facilitaran este simulacro. Es una de las posibles historias que podemos contar de la pintura, y una es esta. Es la historia del perfeccionamiento de los medios para hacer presente al ausente, como decía Alberti. Bueno, se produjo una mejora progresiva a lo largo de todo el siglo que llevaría a comienzos del siglo XVI, como decía Vasari, a poder conferir un verdadero aliento de vida a los retratados. No solamente conseguir sus rasgos, sino que parecieran vivos, que parecieran naturales. Bueno, este proceso podemos verlo deteniéndonos en algunos retratos, ¿no? Como se ha indicado, uno de los primeros recursos que se utilizaron fue el énfasis en las deformaciones particulares que podía tener cada rostro, como una manera de aumentar la verosimilitud del retrato, tanto mediante la individualización del rostro, es decir, resaltar aquello que es más particular de este rostro, como también la afirmación del gesto, a partir también de lo que es una deformación, algo que sale del canon, que podía hacer que fuera más natural. Y esto, bien visto, no es algo muy distinto de los medios que usan las caricaturas hoy día, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, esto Lorne Campbell lo ha identificado muy bien en este retrato, el conocido retrato del hombre con turbante rojo. No es un turbante, pero ese es el nombre tradicional, que está en la National Gallery de Jan van Eyck, ¿no? Con la inscripción Jan van Eyck me hizo el 21 de octubre de 1433. Bueno, pues la cabeza es grande en relación con el cuerpo. El cuello no está bien resuelto. La nariz está más de perfil que el resto del rostro. Bueno, ninguna de estas desviaciones es justificable como un error cuando estamos hablando de un pintor como Jan van Eyck. Y menos lo es si, como sugieren muchos historiadores, este retrato pudiera ser un autorretrato del propio Van Eyck, ¿no?
O igualmente, también siguiendo a Campbell, ¿no? Este hombre joven, casualmente también con un tocado rojo, y también la National Gallery de Londres. Aquí vemos un cráneo que tiene cierta reducción, un agrandamiento de los ojos, dos ojos que tienen una silueta completamente distinta, un contorno distinto, varias partes de la cara que se ven en ángulos distintos y una boca dispuesta en una forma claramente asimétrica. Tampoco esto es un error, todo esto es intencionado, ¿no? Estas irregularidades en el rostro, según la hipótesis de Campbell, estarían ya presentes en el rostro del retratado, pero estarían acentuadas por Botticelli para hacerlo todavía más real, más reconocible, pero también más vivo, las dos cosas. Otra estrategia básica del retrato en el siglo XV para conseguir el simulacro es la afirmación de la tridimensionalidad. Es hacer que estas figuras tengan una presencia física, casi un peso, una ubicación en el espacio que les convierta en algo que está presente delante de los espectadores. Aquí lo estamos viendo en un retrato atribuido a Francesco del Cosa, que está en el Museo Thyssen, de un hombre con una sortija en la mano. Es un modelo de retrato, bueno, muy extendidísimo en el siglo XV italiano. ¿Cómo se consigue aquí, de manera clara, esa presencia física, esa tridimensionalidad? El pretil que está colocado delante, la manera en la que la mano se proyecta más allá del pretil. Esa forma de romper el plano del cuadro dirigiéndose hacia el público, manteniendo la figura en un tercer espacio posterior detrás del pretil. Esa figura está ocupando un espacio, esa figura está presente. Pero es que ni siquiera nos hace falta el pretil para ver la importancia que tiene este efecto. Y vemos este otro retrato también del Museo Thyssen, atribuido con bastante probabilidad a Juan de Flandes, un retrato posiblemente, aunque eso ya aquí tenemos menos certeza, a Catalina, hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón. Es bien sabido el peso, la importancia que tienen las sombras en la construcción de las figuras en el Renacimiento y cómo es una de las vías fundamentales de avance, y hablamos mucho de la perspectiva matemática, pero no hay que olvidar el progresivo desarrollo de capacidades en torno a la sombra. Esa tercera dimensión que daba el murete, aquí nos la están dando las sombras que modelan el rostro y el hombro de la infanta, haciéndola presente, pero también, y de manera más determinante, esas sombras que aparecen proyectadas delante de ella, que sirven para aumentar ese efecto de presentación de una figura que no solamente ocupa un espacio real y físico, sino que se sitúa frente a nosotros separada del fondo que está detrás. Es un busto tridimensional. Bueno, ese interés por la tridimensionalidad, que es un elemento fundamental de toda la pintura del Renacimiento, es más importante o es más visible en estos retratos, por cuanto la presencia física de la figura en el espacio es justamente, como diría Plinio, el fundamento de esa capacidad evocativa que tienen las figuras. Bueno, como decía antes, hoy no sabemos con seguridad cuál de las hijas de los reyes católicos es esta que tenemos delante. La mayor parte de las interpretaciones apuntan hacia Catalina, la que fuera esposa de Enrique VIII. Aquí tendría unos 11 años entonces, aunque también se ha hablado que fuera su hermana María quien estuvo casada con Manuel de Portugal, ¿no? Con ella también se ha relacionado este retrato atribuido a Michiel Sitov, que está en Viena, en el Kunsthistorisches, aunque últimamente se tiende a pensar que podría ser Mary Rose Tudor, justamente la hermana de Enrique VIII. Bueno, esto es curioso porque hasta este punto esas atribuciones que hacemos, esas identificaciones que hacemos sobre los personajes son casi tan intercambiables hoy como entonces fueron intercambiables estas princesas en el juego dinástico internacional, ¿no? En el mercado de las bodas entre casas reales. Bueno, este género de los retratos cortesanos es uno de los géneros fundamentales del retrato también del siglo XV, no todos son burgueses florentinos. En términos generales podemos decir que la
completísima campaña de imagen pública que desarrolló Maximiliano I en Austria, fomentó muchísimo el auge del retrato cortesano más arriba de los Alpes, en un mundo en el que las imágenes artificiales eran muy escasas. Las posibilidades de difusión que tenían estos retratos de pequeño formato, o los que podían hacerse en medallas o en estampas, los convertían en piezas clave de muchos juegos diplomáticos que giraban justamente en torno a la boda de los hijos y las hijas de los soberanos, ¿no? Y fueron, como digo, una pieza clave en la preparación de estos enlaces matrimoniales, ¿no? Como muestra de ese aspecto físico. Por lo tanto, vemos que aquí el simulacro es también un elemento fundamental, ¿no? Es conocido, por ejemplo, que los reyes católicos tuvieron que importar pintores especializados y capaces de hacer de una manera verosímil estos retratos como uno de los medios que necesitaban para sostener la política de alianzas internacionales que querían promover, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la hermana de Maximiliano, justamente a Cunigunda de Austria, que se casó con el cuarto duque de Baviera, con Alberto. Y es interesante este cuadro también en el Thyssen para ver ese balance entre distintos valores, entre el simulacro y el énfasis simbólico que está en todo este mundo de Maximiliano, siempre presente, y de los Habsburgo. Y en el retrato podemos decir incluso que hay una cierta deshumanización, o sea, es todo lo contrario de lo que hemos estado diciendo antes, ¿no? Los elementos formales, el rostro, ese tocado y ese énfasis en las joyas que están, en cierta medida, construyendo el personaje y subrayando una cierta categoría de emblema que va por encima de la particularización de los rasgos físicos de la retratada. Sin embargo, este equilibrio entre lo simbólico y el simulacro, que se dan en todos los retratos del siglo XV, por más que yo en ocasiones esté enfatizando alguna de las dos cosas, según hable, ese equilibrio normalmente se inclinó más hacia el lado de la presentación enfática de la realidad humana. Y para esta enfatización de la realidad humana, siempre, independientemente de estas tensiones entre simulacro y símbolo, la presencia física del ser retratado era siempre un elemento fundamental. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de otra cuestión, y es la identidad como un elemento fundamental en estos retratos. Aquí tenemos una de las numerosas piezas estrellas del Kunsthistorisches, este retrato de una joven en mármol, atribuido a Francesco Laurana y datado en torno a 1490. Es un retrato excepcional porque mantiene esa policromía, esos restos de pintura y cera en su superficie, frente a otros muchos retratos de este tipo que se conservan del 400 florentino. Esa policromía nos hace ver que hay una evidentísima intención de llevar el simulacro en este retrato en mármol hasta sus últimas consecuencias, haciendo que percibamos de la manera más viva posible la presencia de esta figura. Sin embargo, no sabemos muy bien quién es esa figura que se nos quiere hacer ver como viva y como presente de una manera muy clara a través de la policromía, ¿no? Se ha tendido a pensar que tiene un rostro idealizado, que no nos remite a ninguna persona en concreto, y se ha tendido, por tanto, a interpretar que se trata de una representación ideal de la belleza a través de la Laura del cancionero de Petrarca, y el museo aparece como retrato de Laura, ¿no? El cancionere de Petrarca, compuesto en el siglo XIV, pero con una circulación extraordinaria en el siglo XV, y más todavía a partir de la impresión en Venecia en 1470, pocos años antes de la ejecución de este y otros retratos que entendemos que representan o que pueden representar a Laura, como este que vemos abajo, la conocida Laura, entre interrogación, de Giorgione. Bueno, retratos que siguen la estela simbólica del retrato de Laura que el propio Petrarca decía en el Canzoniere, que él guardaba posiblemente un dibujo que había realizado Simone Martini. Bueno, aquí el simulacro, si damos por buena esta hipótesis, el simulacro no se refiere a ninguna realidad visible, sino a la realidad imaginada de un modelo de belleza ideal formado a partir de las descripciones de Laura que daba el propio Petrarca en sus versos. En distintos lugares de sus versos, voy a dar aquí simplemente uno de ellos, ¿no? El fragmento 157 decía: el gesto ardiente nieve, la crin oro,
las cejas ébano y los ojos soles, por los que el arco amor no ha errado el tiro. Perlas y rosas en que el mal que adoro formaba ardiente voz entre arreboles. Cristal su llanto, llama su suspiro. Bueno, de responder realmente este retrato a la Laura de Petrarca, estaría representando un modelo de belleza ideal que sería a la vez encarnación de virtudes morales, de las virtudes que el propio Petrarca atribuye en distintos momentos del poema a Laura. Si no es Laura, este retrato, si no es Laura, si no es cualquier joven italiana representada en él, también es muy probable que aquí nos encontremos ante la idealización de unos rasgos físicos concretos. Y es interesante que esta idealización se estaría amoldando probablemente también al ideal petrarquiano. Es decir, se estaría buscando en este retrato el contagio de las virtudes, de los ideales que Petrarca había atribuido a Laura. Bueno, de nuevo con Plinio, los retratos eran ejemplos de las virtudes de los grandes personajes y solo se justificaban a través de estas virtudes, ¿no? Por eso en el siglo XVI Francesco de Holanda decía que no hacía falta que hubiera demasiados retratadores, porque había muy pocas personas que merecieran ser retratados, ¿no? El retrato era un signo público y como tal tenía que ser reflejo de los grandes personajes que pudieran ser modelo colectivo, y el retrato era también un signo privado y como tal tenía que ser la memoria, por ejemplo, de los familiares o de los antepasados, pero solo de aquellos, como había dicho Palmieri, que merecieran eso por haber sido virtuosos, ¿no? Es cierto que la imitación social hizo que los retratos se democratizaran en cierta manera y se extendieran a comerciantes y a artesanos enriquecidos, pero el hecho de que esto ocurriera así es muy interesante porque generó un relevante debate sobre quién podía retratarse y un relevante debate que nos enseña mucho sobre cuáles eran los límites, pero también los caminos de la porosidad del ascenso social, de las fronteras sociales en el siglo XV y también de dónde situaban la legitimidad moral las élites. Si vemos este retrato también de Van Eyck, que también está en el Kunsthistorisches, el joyero Jan de Leeuw. Bueno, si no, un espectador poco informado viendo este retrato puede pensar que se trata de un cortesano que sostiene un anillo como un signo de fidelidad. Sin embargo, por la inscripción en el marco, que es algo habitual en Van Eyck, sabemos que se trata de un artesano enriquecido, comerciante, porque no solamente fabrica, sino que está en el negocio de la compra y venta, residente en Brujas y llamado Jan van Eyck. Bueno, el contexto flamenco explica parcialmente este retrato de este personaje de esta clase social, porque es más propicio ese contexto para estos retratos. Pero el anillo, también contribuye a explicarnos la existencia de esta pintura. La joya no solo indica a qué se dedica el retratado, la joya también ofrece una justificación moral. La perfección de la joya revela el orgullo que Jan de Leeuw tenía por su habilidad. Y ese orgullo, por su habilidad, era una virtud digna del recuerdo. Es decir, también en este estrato social entendemos que el retrato tiene que ver con las virtudes, ¿no? Bueno, vemos como una de las claves de la función social del retrato es la existencia de estos códigos que permiten que la representación construya una identidad que es social para la retratada o para el retratado. Estos códigos pueden variar desde la remisión a la crin dorada de los cabellos de Laura hasta el cuidado que se tiene de las ropas, de las joyas, ¿no? A veces se produce mediante la aparición de atributos iconográficos concretos o a veces es simplemente el realismo exacerbado el que está construyendo identidad social, ¿no? Estos retratos que hemos visto basados en las mascarillas mortuorias, ¿no? Aquí no solamente había la representación fidedigna de los rasgos, no es el fin último, es la voluntad de enlazar con un modelo de representación que se sabía que había sido característico de unas élites con las que quería conectar un ciudadano florentino que estaba interesado en la política de la República. Y un político republicano florentino quería conectar con los senadores y con sus virtudes de la república clásica por excelencia, que es la de Roma y que es la de esos retratos realistas. Pero incluso si nos vamos del horizonte republicano ya al horizonte imperial, las conocidísimas esculturas, estatuas
monumentos ecuestres de los condottieri desde Catamelata a Bartolomeo Colleoni de Verrocchio, a quien vemos aquí, que buscaban pues, la legitimación política de unos personajes que acababan de llegar por las armas al gobierno, que eran parvenus, y que no podían sino enlazar con el género iconográfico que les permitía recuperar con los emperadores de la antigüedad. De manera general, podemos decir que todos estos retratos del primer Renacimiento, del Renacimiento temprano, se acogen de una manera expresa y de una manera masiva a estos códigos, a estas referencias de la tradición clásica como una manera de construir socialmente a los retratados, ¿no? El ejemplo más claro son estos retratos en medalla, que es el modelo clásico por excelencia, que se emiten en el siglo XV para conmemorar bodas o victorias, multitud de distintas ocasiones. Solían alternar retratos e imágenes emblemáticas en anverso y reverso, ¿no? Este que vemos aquí, que representa a Leonello d'Este, hecho por Pisanello, se mandó fundir en 1444 para celebrar su segundo matrimonio con María de Aragón. En el anverso tenemos su imagen, en el reverso tenemos una representación del amor domando al león por medio de la música. Bueno, el impacto de estos retratos vemos que va más allá de las medallas y tenemos ese otro retrato por Giovanni da Oriolo, también del mismo personaje, de Leonello d'Este, un poco posterior, recuperando y modificando también el modelo de la medalla. En este formato, como vemos aquí en el todavía más conocido doble retrato de Federico de Montefeltro y Battista Sforza, este díptico de Piero della Francesca, vemos cómo las figuras acaban reducidas a bustos, las vemos en un primer plano acusado, casi con el grabado de una medalla recortada sobre el paisaje que da profundidad. Los dos retratos, sobre todo el de Federico, intenta reproducir con verosimilitud las facciones del personaje y su característica nariz aguileña, aunque también haya una cierta suavización e idealización del rostro que hace, por otro lado, que nos aparezca como menos vivo. En la parte posterior de las mismas tablas, el díptico, una vez que se cerraba, tenemos estas representaciones alegóricas en las que, bueno, pues Federico aparece con armadura en el carro, coronado por una victoria y teniendo junto a él a las virtudes cardinales, pues la fortaleza, la prudencia, la templanza, la justicia. Battista está en el carro tirado por unicornios, con las virtudes teologales, y hasta con la fe, con la esperanza y con la caridad, llevando un libro que es también un modelo femenino de piedad. Probablemente este retrato se hizo en 1472, tras la muerte de la duquesa, como un díptico que se podía cerrar y transportar de manera parecida a lo que vimos de Jean Gros con la Virgen María, como un elemento portable que pudiera el duque llevando consigo la imagen de su anterior esposa. Estos códigos están en todos los retratos y vemos ahora ese también de Federico. Como decía, un personaje recién llegado al gobierno, con necesidad de justificar esa llegada y con una necesidad de justificarlo sobre todo cuando quería conseguir que fuera un cargo que pudiera heredarse, que fuera un cargo que recayera en su linaje. Y aquí lo vemos retratado junto a su hijo Guidobaldo, con un montón de elementos que están justamente contando por qué él merece ser gobernante y por qué su hijo está recibiendo esas mismas virtudes desde su infancia. Y vemos las armas, vemos las letras, vemos la religión como los tres elementos. Vemos libros, vemos distintos pequeños objetos que son utilizados como signos y que enlazan, por ejemplo, la espada con una tradición medieval, pero también con una fortísima literatura clásica sobre los signos que habían tenido los capitanes romanos. Esto sucede en todas partes. Aquí tenemos el conocidísimo retrato de los Arnolfini, estudiado por Erwin Panofsky de manera ejemplar, modelo de cómo ha de estudiarse iconográficamente un retrato y también modelo hoy día de los límites que tiene también la iconografía, ¿no? Es tanta la perfección del estudio
y del análisis que hace Panofsky de este cuadro, que sospechamos que probablemente sea demasiado perfecto para ser absolutamente verdad. Pero lo cierto es que aquí hay una serie de elementos que están colocados como atributos iconográficos y como signos que llevan hacia una historia que en este caso probablemente es la de la prueba, la de la evidencia de la celebración de ese matrimonio a partir de la vela encendida o de los zapatos o el perro o la misma cama que está detrás. Es decir, hay un peso de la lectura simbólica que tiene su presencia en estos retratos, en tradiciones que no son necesariamente las clásicas. Y aquí vemos este retrato de Memling, que a mí me resulta especialmente interesante, es el de un personaje de Brujas, Martin van Nieuwenhofe, un personaje de la élite burguesa recientemente ennoblecida en el entorno borgoñón de Brujas, y un personaje que en su juventud, con 23 años, quería hacer carrera en la política municipal de Brujas y tenía cierta necesidad de demostrar que él estaba preparado para ello. Y así se hace retratar con elementos como el escudo de armas, la riqueza de su vestuario, que hace ver que tiene los medios económicos necesarios para poder hacer esa carrera en la política municipal, y que se retrata con una torre al fondo, que no es cualquier torre, es la torre en la que la ciudad guardaba la pólvora. Es decir, él está asumiendo que él puede desarrollar un puesto en lo público, en lo común. Pero además, él sigue este modelo tan clásico del retrato como un orante junto a la Virgen, pero aunque esté cada uno de los del díptico, vemos cómo hay una continuación y cómo ese libro que tiene van Nieuwenhofe con su escudo de armas en el libro está pisando el manto de la Virgen, es decir, están compartiendo el espacio. Bueno, pues pocos años después, van Nieuwenhofe fue elegido alcalde de Brujas. No quiero decir que fuera gracias a este cuadro, pero sí quiero decir que este cuadro formaba parte de una serie de estrategias que él fue disponiendo en ese sentido y de una manera muy clara. Otro elemento sobre el que me gustaría hablar, yendo ya hacia el final, es el peso que tiene lo colectivo, el grupo, en estos retratos. La teoría clásica sobre el Renacimiento, sobre la interpretación del retrato, es la que nos procede, como decía antes, de Jacob Burckhardt, a quien vemos aquí, según la cual el retrato es una evidencia del camino hacia la personalización, hacia el individuo, como una de las cosas fundamentales que hicieron al Renacimiento ser algo distinto de la Edad Media. Esto ha tenido muchísimo eco en la historiografía, pues uno de los textos clásicos sobre el retrato del Renacimiento, el de John Pope Hennessy, tenía un capítulo dedicado al culto a la personalidad, justamente, ¿no? Diciendo que es justamente ese culto a la personalidad lo que abría el camino hacia el retrato moderno. Bueno, sin embargo, hoy tendemos a ver eso de una manera más matizada. Y aquí tenemos, por fin, un retrato del Prado, el autorretrato de Durero, ¿no? Bueno, no se trata de que nos coloquemos en una reacción antiburjardiana, como podía haber hecho la historia social de algunas décadas, y que neguemos esta individualización. Lo que hay que hacer, como hizo muy bien Peter Bark hace unos años, es ver que esa individualización hay que matizarla desde la idea de que el individuo siempre se considera a sí mismo como parte de un grupo, como parte de un colectivo. Y que esa afirmación de la identidad se da de dos maneras. Una es en horizontal, mediante grupos de pares, de iguales con los que se quiere enlazar, y otra es en vertical, a través del linaje, con los que estuvieron antes y con los que van a venir después. Y en esas dos cosas el retrato está colocado justo en el centro. Esto es fácil de comprender si vemos este autorretrato de Durero, si lo contemplamos no como una obra única, sino como una más, como un eslabón más de una cadena de autorretratos de pintores que llega hasta el siglo XX. Durero se está colocando en esa cadena, en horizontal, con otros pintores que, como él, están buscando un lugar inédito en la sociedad del momento, y también en vertical con los que van a llegar después y con los que vinieron antes, empezando por el propio Apelles. Si vemos esta galería de retratos, muchos, muy distintos, en todos ellos vemos estos atributos iconográficos que comentábamos antes, que son joyas, que es un libro de una regla de órdenes, que es un repostero con un escudo de armas, que es un anillo, que es el collar de la Orden del Cisne, las armas y la armadura del caballero, una partitura en una familia de músicos,
o la ropa de un bufón. Todos estos son elementos que nos hablan de esas personas, pero que nos hablan de los colectivos en los que ellos están, ¿no? Es una identidad, como decía antes, que siempre es social, porque estas son siempre categorías grupales, ¿no? Como pasaba con Durero. Si vemos los retratos de los dogos venecianos, ¿no? Uno de Gentile Bellini, otro de Giovanni Bellini y uno ya en el siglo XVI de Tintoretto. Vistos cada uno de ellos, pues aquí tenemos a Loredan, pero vistos en una galería, vistos en un continuo, es un colectivo. Los atributos, es decir, incluso cuando en un retrato aparece el nombre del retratado, esa personalización, esos rasgos físicos aparecen siempre moderados respecto de esos horizontes de lectura generales que tendían hacia lo colectivo también. Una evidencia de este modelo colectivo es que muchos de los retratos que hoy vemos en un museo de manera aislada formaron en su momento parte de galerías de retratos más amplias. Eso pasa con los dogos, pero pasa con muchísimos otros retratos y pasa, por ejemplo, también en las fuentes clásicas y en la manera en la que se recuperan, en la que también se buscaban antecedentes para ello, ¿no? Aparte en fin, a lo largo del siglo XIV y el XV empiezan a pintarse esas galerías de retratos por Italia, ¿no? El Palazzo Capitano de Padua, Giotto en Castelnuovo de Nápoles, Ghirlandaio en el Palazzo Vecchio de Florencia. En fin, infinidad de grupos que estaban en retratos, que podían buscar esos uomini famosi petrarchianos o también simplemente los gobernantes de un lugar, los miembros de una familia o cualquier grupo de pares que estuviera allí. Una cosa muy interesante aquí, como indicó en su momento Klinger Alecci, es que los retratos no solo construyen un grupo entre los cuadros, entre los que están dentro de la galería, sino también construyen un grupo con el poseedor de esos retratos o con el espectador, que se quiere incluir en ese grupo, ¿no? Tienen capacidad de inscribir al poseedor en una comunidad amplia y eso también es muy interesante. Bueno, una variante especialmente valiosa de este grupo de retratos colectivos es aquella que los insertaba en escenas narrativas. Y aquí en Italia encontramos con frecuencia ejemplos como este, que es un detalle de la capilla de San Zacarías en Santa María Novella en Florencia, en la que hay un tema religioso, pero en la que aparecen retratados una serie de individuos reconocibles y que forman parte de la sociedad florentina del momento. Esto pasa en toda Italia, pero de manera particularmente relevante en Florencia. Ya decía Avi Warburg que esta ciudad había conservado con abundancia única y con extremada vitalidad las efigies de sus antepasados, unido esto además a una serie de documentos que hacía que todavía tuvieran voz. Conocemos además bien cómo funcionaban estos retratos y Evelyn Welch desenterró hace no mucho unos documentos milaneses, en este caso, dando con unas instrucciones sobre varios ciclos de retratos narrativos como estos que tenían que hacerse en Pavía y en Milán, que no se llegaron a ejecutar, pero cuyas instrucciones, como digo, conocemos. Uno de ellos, encargado por Giovanni Battista Sforza, por Galeazzo Maria Sforza, entre 1466, pretendía hacer un retrato de un ciclo para el castillo de Porta Giobia, en el que se contara la ceremonia anual de la bendición de los estandartes militares en la fiesta de San Jorge en la catedral de Milán, justo antes de que las tropas salieran a la batalla, a las campañas anuales en primavera. Es interesante que es una representación anual, pero no se representa en ningún año concreto y se dan instrucciones sobre cómo los personajes tienen que estar hablando entre ellos y, lo más interesante, cómo, según el rango y la cercanía de cada uno de ellos con los Sforza y con el papel que cada uno de ellos jugaba en el proceso de organización del ejército que él estaba llevando a cabo en ese momento, tenían que ser más o menos verosímiles los retratos. Los del círculo más cercano, lo más verosímiles que se pueda, y tenían que ser retratados del natural. Del resto, hasta donde pudiera llegar el pintor sin tampoco tener que ir más allá, ¿no? Bueno, en Florencia, como decía antes, conservamos muchos ejemplos, estos anteriores de la capilla de San Zacarías. Para que veamos para qué servían y cómo servían, es interesante que en 1561 un descendiente de uno de los retratados en esta capilla
decía que él todavía podía identificar a 22 de sus antepasados en ella, es decir, que todavía estaba la memoria de quién estaba. Y ya para cerrar, quiero hacer una última reflexión sobre el papel que en estos retratos tiene la mirada. La mirada en un doble plano. Por un lado, la mirada de los retratados, la importancia que tiene, y por otro lado, la mirada con la que sus contemporáneos primero y nosotros ahora nos dirigimos a estos retratos. En esta primera vertiente, que es la relativa a la propia mirada que tienen las figuras, como estas figuras de Giovanna degli Albizzi o Giovanna Tornabuoni, tras su boda, que vemos en Santa María Novella de Florencia, en la escena de la Visitación. Miradas que tienen muchísima importancia. Los ojos son el fundamento, en gran medida también, de esa particularización de las figuras. Tienen la capacidad de articular, las posibilidades semánticas del rostro. En ellas se da la relación entre el cuerpo, el alma, entre el ilusionismo, entre el simulacro y la verosimilitud moral también del retrato. Entre la fisionómica, como la capacidad de representar las virtudes a través del rostro, y la idealización también, ¿no? En fin, la cabeza como elemento semántico es un elemento en el que se produce un avance tremendo en la manera de tratarla a lo largo de todo el siglo XV. Un tratadista de escultura de aquellos años, Pomponio Gaurico, decía que la fisionomía era la manera de observar mediante la cual deducimos la calidad de las almas desde la característica de los cuerpos. Y esto tenía en los ojos, en ese proceso de concentración en los rostros, en la mirada, un elemento fundamental para individualizar a los personajes y también para ganar expresión moral. Y ahora nos vamos a este otro retrato también del mismo personaje que veíamos antes, de Giovanna Tornabuoni o Giovanna degli Albizzi. Es un personaje un ejemplo muy interesante para ver cómo funciona esa mirada que dirigimos nosotros al retrato. La mirada tradicional que se ha dirigido a este retrato desde Burckhardt en adelante es la que nos muestra que aquí hay un ideal de belleza femenino, y es como se ha comentado este retrato durante generaciones, ¿no? Icono de esa belleza que se entendía como un concepto fundamental en el Renacimiento. Hoy, sin embargo, lanzamos otra mirada sobre este retrato, una mirada más compleja que se basa también en la existencia de espectadores que miraban a este cuadro en pleno siglo XV. Hoy se ha analizado sobre todo la objetualización, la cosificación que se produce de Giovanna en esta representación que estaba sujeta al encargo y a la mirada de su marido, de Lorenzo Tornabuoni. Es una lectura de género que nos ha dado muchas pistas para entender cuáles eran los usos del retrato en el momento en el que éste es pintado y que conectan al retrato con el emblema, que lo conectan con la imagen heráldica y con una cierta naturaleza de fetiche ligado a la posesión. También conviene tener en cuenta que esa mirada analítica que lanzamos hoy en el siglo XXI es una mirada compleja por la distancia cultural que hay, y muchas veces es complicado afinar en esta interpretación de los contenidos, ¿no? Como era complicado para Panofsky con el matrimonio Arnolfini, como es complicado para nosotros hoy con esa lectura de género, ¿no? Hay algunas cosas que son fácilmente visibles aquí como elementos de género, por ejemplo, esa L de Lorenzo que aparece en los brocados, ¿no? Y que está denotando esa posesión en el retrato y en el matrimonio también. Es más difícil probar que aquí se mantiene un retrato hecho de perfil en unas fechas en las que esto se había abandonado ya en la tradición de las medallas, ya se había dejado de hacer de manera frecuente en los retratos masculinos. Es complicado decir que esto aquí se mantiene en los femeninos porque esa mirada de perfil favorece la cosificación del personaje, ¿no? Es decir, pues nuestra mirada actual está sujeta a problemas. Lo cierto es que estas exégesis, si no son fáciles de contrastar con las fuentes disponibles, sí que al menos está claro que hay en este retrato un interés, unas intenciones de caracterización moral que aparecen avaladas por el epigrama de Marcial que hay al fondo y que dice: «Oh arte, si fueras capaz de representar las costumbres y el alma de la retratada», eso te corchetes, no existiría en el mundo un cuadro más bello. Y como última obra, para hablar de esto, tenemos este retrato. Si teníamos antes un posible retrato autorretrato de Jan van Eyck, tenemos aquí el retrato de su mujer, de Margaretha van Eyck.
Es un retrato que él realizó y que él firmó en el marco como solía hacer, y voy a mirar la cita concreta. Él escribió: mi marido, Jan van Eyck, escribió en el retrato de su mujer: mi marido, Johannes, me completó. Y luego dijo, en alemán, als ich kann, como yo puedo, ¿no? Entonces es interesante esto. Bueno, aparentemente tenemos a Margareta aquí, representada en este retrato, de una manera muy sencilla, simplemente con unas ropas que son muy caras. Ese tocado costaba una fortuna en aquel momento. Sencillas, austeras, en imagen, pero caras en realidad. Se están contando cosas con esto. La vemos, diríamos que sin necesidad de que nadie la acompañe y de que nadie la justifique. Pero claro, si nos vamos al texto que puso su marido allí, vemos que literalmente él dice que Margareta ha sido completada por él y que lo ha hecho como él puede y porque él puede, ¿no? Bueno, en esta idea tiene que entenderse en el contexto de esa capacidad del retrato para perdurar en la memoria. Y la pregunta es aquí, ¿de quién es la memoria que nos deja este cuadro? Sabemos que este cuadro se guardó durante muchísimo tiempo en el gremio de pintores de Brujas, que tenía ese cuadro justamente como el recuerdo, no de Margareta van Eyck, sino el recuerdo de Jan van Eyck, a quien ellos se miraban como su modelo y como su antepasado. Lo interesante es que, sabiendo como sabemos esto, sabiendo que ese retrato es un retrato de una mujer que realmente está hecho para que perdure el recuerdo de un hombre, lo interesante aquí es que, como en todo retrato, y esta es la gran maravilla que tienen los retratos, cuando nos colocamos frente a él en el Museo de Bellas Artes de Brujas y vemos aquí los espectadores que lo hacen, que en su mayoría desconocen el texto que hay en latín y en alemán, los espectadores son libres de acordarse de quien quieran y son libres de mirar a los ojos a Margareta y de pensar lo que quieran delante de este cuadro. Y con esto termino. Muchas gracias.